Julián La Cobrita Luna defendió con éxito su título del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar a la argentina Vanessa Taborda. Por otra parte, Yamilet Jamie Mercado tuvo una complicada defensa de su título Super Gallo del Consejo Mundial de Boxeo ante la africana Kudawashe Chiwandire. Quédate, por favor. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarte. Espero que te encuentres de lo mejor. Julián La Cobrita Luna defendió con éxito su cetro gallo del Consejo Mundial de Boxeo ante la argentina Vanessa Taborda. La mexicana La Cobrita Luna se vio bastante bien desde el primer round con esos movimientos de cintura que me encantan. De ahí rematando también con el gancho de izquierda. Y en el segundo round se encontró con una mano poderosa a la argentina Vanessa Taborda en forma de gancho que mete muy bien la mexicana rotando la cintura, aprovechando ese movimiento que estaba presentando y la manda a la lona. Yo pensé sinceramente que la argentina no se iba a recuperar, que iba a venir el knockout en el tercero, en el cuarto round cuando mucho, pero nos tapó la boca, nos sorprendió ante una pues mexicana que sabemos tiene pegada. Si bien hay algo muy curioso en el caso de la Cobrita Luna porque su récord no refleja que tuviera una pegada sólida. Sin embargo, recordemos aquella pelea que tuvo con Mariana La Barbie Juárez, donde le dejó el rostro bastante desfigurado, esa pelea bastante polémica, pero bueno, ese es otro tema. Acá resaltamos lo fuerte que pega la Cobrita Luna, porque sí se notaba cada vez que conectaba a Vanessa Taborda como la lastimaba. Lo raro es que pues el récord no refleja que tiene esa pegada, pero sí podemos notar que la mano la tiene pesadita la Cobrita Luna y sabe meter muy bien esos golpes. Yo creo que la clave de golpeo, la técnica que emplea es, además de que queda bien paradita al momento de atacar, ese movimiento muy bonito de cintura que tiene, que presenta, es lo que le da la potencia a los golpes, los mete bastante bien, con precisión. Entonces particularmente ese movimiento, ese bending, esa rotación de la cintura es lo que obviamente le permite conectar de manera sólida, sobre todo el ganchito de izquierda y de derecha al rostro. La vi muy bien a la media distancia trabajando a la argentina y en el momento que tenía oportunidad intercambiaban. ¿Qué no me gustó de esta pelea? Que hubieron muchos cabezazos accidentales. El estilo de la argentina es un estilo en el cual ella agacha tantito la cabeza, entonces al momento de que entraban a la corta pues se estrellaban, se golpeaban tantito y ensuciaban un poquito el combate. No fue con intención de ningún lado, ni de parte de la argentina ni de parte de la mexicana, pero sí se ensuciaba y por ahí también empleaban el uso del clinch por momentos, de manera un poquito extensa también. Entonces esa parte como que sí, de momento como que le restaba un poco de espectáculo al combate. La argentina Vanessa Taborda, tengo que reconocer esa valentía que mostró de ir al frente, de atacar, de intentar entrar a la guardia de la Cobrita Luna, lo cual conseguía en el momento que Julián Luna pues también se prestaba al intercambio, pues sí vi que también metía unos ganchos al cuerpo, trabajó al cuerpo ahí tantito, pero nada que ocasionara daño a la peleadora mexicana. Creo yo que es una campeona muy sólida en su división. No le resto nada de mérito, por supuesto, a la argentina Vanessa Taborda. Yo describiría una palabra para su actuación, una pelea muy digna, porque la daban por noqueada, o sea, obviamente iba como el lado B, pero mostró bastante actitud de ir al frente, sobre todo de presionar inclusive, porque la Cobrita Luna boxea a la media distancia bastante bien y también a la larga distancia, ¿no? Y cuando tiene esa oportunidad de intercambiar en la corta, lo cual eso abona un poquito al espectáculo que nos gusta, ¿no? Que es ese plus que tienen los peleadores y las peleadoras, pues nos encanta a los aficionados. La Cobrita Luna lo tiene, da espectáculo, sobre todo por el jab que maneja. Y el cruzadito que mete también es bastante fuerte, que impactaba
a Vanessa Taborda, pero no dejaba de insistir, de atacar, pese a que fue derribada en el segundo round. Yo pienso que se recuperó bastante bien. Es increíble la condición física que traía la peleadora sudamericana, porque respondía, en ningún momento cedió o retrocedió. Estuvo atacando, proponiendo, buscando, y pues deja claro que en el boxeo no hay rival pequeño. Cualquiera o cualquier peleador pueden dar batalla y pues pueden dar una sorpresa. Yamilet Jamie Mercado se presentó ante su gente en Chihuahua para defender por quinta ocasión su cetro del peso super gallo del Consejo Mundial de Boxeo ante la durísima africana Kudagwashe Chiwandire, que esta africana la conocemos muy bien porque es la que venció a Zulina La Loba Muñoz, que La Loba Muñoz es una gran peleadora y dio la sorpresa a la africana Chiwandire al vencerla por la vía de la decisión unánime. Entonces sabíamos de antemano que no iba a tener fácil Jamie Mercado esta pelea. Vimos cómo le costaba trabajo a la peleadora mexicana por el estilo muy extraño, muy particular de la africana, el cual consiste en el movimiento de cintura, pero como que unas fintas, como que te engaña al momento de entrar, porque no sabes si te va a tirar un voladito, no sabes si te va a tirar un cruzado. Ese movimiento de cintura que mostraba Chiwandire, muy bonito. A mí me gusta bastante ver cuando una peleadora o un peleador tienen estos movimientos, porque no los vemos en algunos boxeadores o algunas boxeadoras que se quedan muy frontales. Entonces esto le da bastante recurso defensivo y por supuesto ofensivo, porque los golpes obviamente con el movimiento de cintura pues salen más poderosos, y al estar moviendo la cintura le cuesta trabajo a las o los peleadores pues golpear, porque no tienen un punto fijo donde atacar y donde conectar los golpes. Así se vio la peleadora africana, porque estuvo moviéndose, poniendo en problemas a Yamilet Mercado, incomodándola en todo momento, prácticamente los 10 rounds que duró la pelea, porque es una pelea de título del mundo que se fue a la distancia. Toda la pelea, en transcurso del combate, la africana con la propuesta de ir al frente, de atacar, de meter los rectos, de manejar la media distancia, no dejando de mover esa cintura. Y Yamilet Mercado en la media distancia, para mi punto de vista, se le complicaba bastante el estilo de la peleadora africana, por las fintas que hacía, por los pasos laterales, y pues Yamilet Mercado sí le costaba trabajo atinarle. Obviamente tenía más alcance Chiwandire y lo supo aprovechar muy bien. Aún así, siendo realistas, yo vi pues ganar a la peleadora mexicana. Fácil le vi ganar claramente unos 6 rounds, pues por los golpes que conectó de más, ¿no? Pero la africana también le complicó la pelea en esa distancia particularmente. ¿Por qué señalo detalladamente esto? Porque siento yo y pude notar que cuando se enfrascaban en la corta distancia, quien metía más golpes y quien se veía mejor era la peleadora mexicana, era Yamilet Mercado. Se metían a la corta distancia y Yamilet Mercado metía combinaciones al cuerpo y los uppers que sí le entraban a Chiwandire, porque veían cómo la cabeza se les sacudía, ¿no? ¿Qué fue lo que pasaba cuando estaban en la corta? La mexicana se veía un poco imprecisa y desordenada, ¿no? Tiraba 3-4 golpes bastante bien y los conectaba, pero luego abrazaba o no daba el pasito atrás para agarrar distancia y conectar, sino que seguía tirando de manera imprecisa, sin sentido, lo cual pues evidentemente se notaba que un cierto grado de desesperación, porque no entraban los golpes, ¿no? Entraban esos 3, los primeritos, pero a partir de esos 3-4 golpes, pues ya no veíamos una claridad de parte de la mexicana. Así se le estaba complicando y pues venía el clinch, se mostraba un poco desordenada, ¿no? Chiwandire con su misma estrategia de trabajar la media distancia, de entrar con el movimiento de cintura y aprovechar que Yamilet Mercado se quedaba parada por momentos sin tirar golpes, pues era cuando la peleadora Chiwandire
pues metía sus combinaciones de rectos, sobre todo esos rectos que metía súper rápidos, el jab en forma de recto también, tanto para marcar la distancia como para castigar a la peleadora mexicana, y luego le metía el cruzado, ¿no? En la corta distancia siento yo que Yamilet Mercado pues se lucía más, daba la impresión de que esa distancia pues le resultaba un poquito más, pero no la vimos haciendo ese trabajo en toda la pelea. Y sinceramente, de manera general, yo puedo decir que la actuación de Yamilet Mercado pues estuvo un poco flojita, hay que reconocerlo. Y pues no se vio muy bien ante una peleadora que en todo momento le complicó el combate porque estuvo proponiendo, estuvo atacando, intentó ir por el título de Jamie Mercado, ¿no? Al final, pues se lleva la victoria la peleadora mexicana por la vía de la decisión unánime y con esto defiende con éxito su título del peso super gallo versión Consejo Mundial de Boxeo. Como siempre, un placer enorme platicar un ratito contigo. No olvides dejarnos tu like, de suscribirte, de dejarnos algún comentario. Nos vemos en un próximo videito. Hasta luego.